Saludos. Titulamos este vídeo Tierra verdadera, arte incomprendido. Tierra geocéntrica toroide número 11. Estamos en situación de confinamiento en el mes de abril del año 2020. Y quisiéramos proponer, en primer lugar, un pensamiento que para nosotros nos indica dos tipos de actitudes que se dan en esta dimensión. Entonces serían frases parecidas. Sería la frase: quien no está conmigo está contra mí. Y otra frase que aparentemente es semejante sería: quien no está contra mí está conmigo. Entonces, esta segunda frase, quien no está contra mí está conmigo, es la frase natural, podemos decir así, que debiera ser la que se da, la que debiera darse aquí en esta dimensión entre seres humanos. La fuente, como hemos visto que todo está relacionado, incluso la física de la creación con las relaciones personales, la fuente hemos visto que ella emite de sí mismo dos polaridades y, por ejemplo, en una polaridad pues coloca, por ejemplo, a todo ser humano varón o masculino. Entonces, entre ellos, pues no tienen ninguna necesidad. Nadie está contra nadie. Entonces aquí tiene cabida esta frase: quien no está contra mí, pues está conmigo, de modo natural. Eso es y debiera ser lo que se diese aquí de una manera, volvemos a decirlo, natural. En cambio, eso no es lo que encontramos aquí, sino lo que encontramos aquí es la frase: quien no está conmigo está contra mí. Y esto es una incidencia externa a esta dimensión, es decir, una incidencia inhumana, de tal manera que considera y establece en los seres humanos una diferencia. Tienes que estar conmigo, si no estás conmigo es que estás contra mí, y si estás contra mí pues te combato totalmente y te someto. Y esa es la frase que está aquí impuesta, de un modo lamentable, considerando a una parte que es mayoritaria, pues enemiga, y por eso se siente con derecho esta entidad y estos servidores con darle propuestas, por ejemplo, la que nosotros, que no queremos nombrar, pero ya sabrán de qué hablamos, de tal manera que si tú no haces esto que yo te estoy diciendo, si tú no cumples estas órdenes, si tú no utilizas estos utensilios, vamos a decirlo aquí, o estos dispositivos que yo te estoy proponiendo, entonces tú estás contra mí, y entonces yo me siento con el derecho de combatirte y eliminarte si es preciso, o hacer que tus propios compañeros pues vayan contra ti. Entonces esto es realmente lo que está establecido aquí desde un principio, que nosotros al analizar toda la historia, eso es lo que comprobamos, y por eso de esta manera, en este tiempo final, pues ya te lo están proponiendo de una manera clarísima. En vez de decir, por ejemplo, como hemos dicho, si no estás contra mí, pues muy bien, vive tu vida, vive tu naturaleza, yo te respeto. No es así, no respetan la naturaleza humana y la independencia humana. Entonces, esto en primer lugar en relación con la situación actual de este fin de ciclo, decimos nosotros. Entonces, en relación con este vídeo, pues vamos a desarrollarlo en varios puntos, que, como su título indica, hemos querido nosotros indicar con este título que existe un arte que se expresa aquí, un arte dijésemos así, en pintura, en arquitectura, en artefactos, en cine, que es incomprendido en su profundidad, y solamente se le da esa comprensión a una
pequeña élite, podemos decir. Entonces nosotros aquí, como estamos con el tema de la Tierra geocéntrica toroide, pues vamos a ir viendo cómo existen representaciones, y solamente nos vamos a limitar a unos puntos muy limitados en el cine, en escultura y en pintura, solamente un ejemplo. Pero los que ya conocemos y sabemos el esquema de la Tierra, que es una Tierra cóncava toroide, de tal manera que nosotros estamos en una concavidad y la superficie del suelo es cóncavo, es decir, es lo contrario de lo establecido, pues entonces vemos claramente y decimos, ¿cómo es que cómo nos lo ponen delante? Pero claro, solamente algunas personas pueden entenderlo, porque son imágenes muy rebuscadas, podemos decir, no pueden salir por casualidad. Y nosotros decimos que muchas personas que incluso pueden ser servidores de un modo más inconsciente, pues también creemos, estamos convencidos de que muchas veces, o la inmensa mayoría, pues muchas veces ellos no son totalmente conscientes, sino que sienten como una especie, podemos decir así, de inspiración. Porque nosotros sabemos que también esta oscuridad pues interviene en el pensamiento, interviene en los sueños, interviene de una manera telepática, negativa. Por eso tenemos que discernirlo todo. Entonces, en relación con esta intervención nosotros y en relación con la Tierra cóncava, pues tenemos nosotros que queremos compartir un sueño que tuvimos, una vivencia onírica, más bien podemos decir, que tuvimos no hace mucho tiempo en relación con toda esta problemática de la Tierra cóncava. Y entonces están viendo aquí un paisaje de playa y de mar. Entonces en ese sueño nosotros estábamos puestos aquí en esa orilla contemplando el horizonte recto, porque siempre se ve recto, pero decimos que como totalidad no es recto, sino que es cóncavo y curvo. Entonces estábamos observando el fondo del mar, cuando entonces de repente vimos que este horizonte del mar pues empezaba a elevarse progresivamente. Nosotros levantamos la vista hacia arriba y entonces vimos todo el mar encima de nuestra cabeza. Eso fue para nosotros una sensación terrible. Es decir, es saber ya que estás eliminado, cuando ves tú todo el mar que se ha elevado y está encima tuya, mirando totalmente en vertical, hacia arriba. Y entonces ahí pues despertamos con esa sensación tan angustiosa de que todo estaba terminado y que estos eran unas fuerzas superiores. Entonces nosotros este sueño, podemos decir, o esta vivencia, no sabemos, está evidentemente relacionado con la concavidad, porque sabemos que existe una curva ascendente, podemos decir así. Entonces no sabemos muy bien si esto proviene de una cierta luz o de una cierta oscuridad, porque por una parte la situación era muy negativa y estresante, angustiante, podemos decir. Entonces esas son las que se caracterizan estos tipos de mensajes de la oscuridad, que es para quitar energía nuestra, energía humana. Pero también por otra parte vemos que en cierto modo es como una especie de enseñanza. Entonces no sabemos muy bien cómo discernir esta realidad. La cuestión es que es coherente con lo que estamos viendo y es coherente también con lo que se puede significar de las tierras, de las aguas arriba, porque realmente en una concavidad, pues la otra parte que no vemos de la esfera terrestre, pues lo que más hay es agua, evidentemente, y está por este impulso del éter pus, pues está ahí mantenida, porque el éter pus realiza la función de la gravedad, pero en sentido inverso, aunque el efecto es el mismo. Entonces compartimos esto porque vamos a ir viendo imágenes que nosotros consideramos que están reflejando pues esta tierra cóncava, la concavidad. Entonces por eso decimos que el arte adoctrina y expone, pero también enmascara la verdad. Entonces nosotros, una de estas primeras imágenes, solamente cogemos una, es una pintura. En esta pintura, que es de autor anónimo, se estima sobre el siglo XVI, con el título de Salvador del Mundo, Salvator Mundi, pues aquí para nosotros nos está expresando claramente pues el universo cosmos o tierra cóncava, porque estamos viendo una esfera y dentro de ella esfera pues hay otra más cristalina que están viendo, que ese es el cielo que nosotros percibimos y nosotros nos apoyamos aquí, este es el suelo, nosotros nos apoyamos aquí y esa es la esfera, en esa esfera están todos los astros y por eso esa es nuestra percepción. Nos lo está mostrando en la cara esta pintura, realmente.
porque realmente que otro significado para nosotros es muy claro, pero para la inmensa mayoría pues no sabrá cómo interpretar esto, o le dará una historia peregrina. Entonces, en relación con estas otras, pues en este siglo y en este hombre que quizás todavía esté viva es Arnaldo Pomodoro. Entonces, este es un escultor, realizó una serie de esculturas que todas tienen el título, más bien son esferas dentro de una esfera, y si analizan y ven, pues están en los sitios más elitistas del mundo. Aquí, por ejemplo, tenemos una de esas esferas que para nosotros ven, está una esfera dentro de otra. Esta sería la esfera convexa cielo, y esta que sería pues la esfera cóncava, y nosotros estamos aquí en su interior. Pues esto está en el Trinity College de Dublín. Y si ven la obra de este artista, pues verá que está en los sitios más emblemáticos y de poder de aquí, de esta dimensión, todas estas esferas. Aquí, por ejemplo, solamente vamos a traer que esta está en el Vaticano, como están viendo, y ahí vean los dos tipos de esferas. Pero ellos sobre todo ponen muchos cubos porque son lo que controlan, con lo que controlan esta dimensión. Entonces, para nosotros esto no son obras caprichosas, nos está diciendo que la Tierra geocéntrica, toroide, cóncava, pues la conocen desde siempre. Y aquí tienen, porque realmente, pues miren lo que estamos diciendo, este es uno de los modelos, y aquí exactamente el que está en el Vaticano, y nosotros decimos, en el Vaticano y en otros muchos sitios de poder, nos decimos que representa realmente, y solamente lo podemos entender bien, como la Tierra cóncava, convexa, toroide. Entonces, en relación con otras series, vamos a coger solamente 4 películas, y de un modo rápido que reflejan pues esta concavidad, pues vemos esta película de Christopher Nolan del 2010 en Estados Unidos, Inception, que también tiene el nombre en español de Origen. Y entonces vean aquí ya en la carátula que esto es una calle con un edificio, pero a lo largo vean que se está curvando, se curva toda la ciudad, se va curvando hacia arriba, y estas son unas imágenes muy sorprendentes que, como están viendo aquí, los personajes ven y están viendo aquí la misma calle que ahora se ha curvado y está arriba. Esto es, y eso sucedería si no estuviese el esferoide convexo cielo. Si no estuviese, lo cual es imposible, pero para imaginarlo, pues entonces sí lo veríamos así, esa tierra cóncava. Entonces aquí, esta es una de las escenas que van los protagonistas con otra protagonista. Esta es la calle, pero entonces por el fondo empieza a subirse la curva, empieza a curvarse evidentemente hacia arriba, de tal manera que están mirando hacia arriba los personajes, y arriba que ven, pues arriba ven incluso que se ha curvado totalmente en forma cóncava, y están viendo los edificios y la calle, pero al revés, como si pudieran caerse de sus cabezas. Esto para nosotros nos recordó ese sueño que tuvimos en que todo el mar estaba encima nuestra, y pensamos que ya estábamos terminados aquí en este plano. Entonces, otra película que nosotros hemos decodificado, y que pueden encontrar la decodificación en varios vídeos en nuestro canal, que es Ciudad en Tinieblas, Dark City. Dark City, pues aquí está, es de Alex Proyas, de 1998, y entonces también queremos que se fijen en esta imagen, que esto es una rueda, porque es la rueda también del tiempo, pero también es la rueda que, junto con otra rueda inversa, pues está reflejando una copia de, dijésemos así, de la tecnología que da poder, porque esa tecnología copia a los dos vórtices, pero a los dos vórtices de la Tierra realmente, de la creación. Entonces, al inicio de esa película, aquí no se verá muy bien, pero se ve un personaje que cojea, lo cual que cojea es una cosa muy significativa, porque y que ahora no tenemos tiempo de ver, pero en esa imagen se va alejando, toda la película transcurre en una oscuridad, pero nos queremos que se fijen que esto es una rueda, semeja a una rueda a derecha y otra a izquierda. Eso para nosotros está reflejando los dos vórtices, polo norte, polo sur, que giran en sentidos opuestos, y la tecnología establecida aquí para dominar esta dimensión, hipnotizar a las personas, etcétera, etcétera, como aquí en esta película, que ellos cogen y montan recuerdos distintos a cada persona cada noche, pues te están diciendo que esa es la tecnología que emplea, evidentemente. Entonces, en esta película, Dark City, pues una de las escenas, hay muchas, no solamente nosotros vamos a limitarnos a una. El protagonista que está aquí, pues va a viajar porque está buscando explicación a toda esta realidad. Entonces, una de las ubicaciones que está viendo un mapa aquí en un metro, entonces está este mapa, pero si se fija, este mapa es un mapa que nunca lo encontramos de esta manera, no hemos encontrado ninguno, pero que está establecido de una manera cóncava, una concavidad, una curva
cóncava, y eso para nosotros pues nos está diciendo, esto no es por casualidad, aquí lo tienen más de cerca, vean cómo las líneas pues se van curvando como en una concavidad. Entonces, y al final de esta película, pues se ve una transformación que este personaje mediante su mente va a transformar toda esta realidad, esta dimensión, pues lo que se está produciendo, se produce una luz, pero si fijan aquí, esto es un anillo y esto se ve que es agua y como en una parte más central, pues se está formando la concavidad en un hemisferio y también en el otro hemisferio. Esta es otra de las imágenes finales que se está viendo que esto es agua y esto sería una concavidad que se está estableciendo. Entonces para nosotros, pues esta película, que recomendamos que vean si acaso en nuestro canal, la decodificación, pues nos está diciendo unas imágenes de concavidad y de la Tierra cóncava toroide realmente. Y otra película, Interestelar, de Christopher Nolan del año 2014. Pues aquí tenemos un cartel que para nosotros, este cartel simplemente pues se puede interpretar de las dos maneras. Se puede interpretar, bueno, esto es la Tierra y este despega, pero también se puede interpretar que tú estás aquí dentro y este es tu límite, este es tu límite cóncavo y esto es más real que de lo que parece. Y entonces aquí también otro de esos carteles, este lo hemos traído aquí porque es muy significativo. Esto sería un tipo de agujero negro, pero para nosotros este tipo de agujero negro pues es también un modelo de la Tierra cóncava convexa, porque aquí desde este centro es donde se proyecta, igual que en un imán, pues el muro de Bloch que separa dos esferoides mediante un tipo de giros en un sentido y en otro sentido, y ellos le dicen a esto el agujero negro. Entonces en esa película Interestelar, pues al final cuando el personaje viene de regreso y regresa a otra nave, pues entonces dentro de la nave él se asoma cuando después de pasarle una serie de incidentes, está como enfermo, estaba enfermo, y entonces mira por esa ventana y entonces ve aquí jugadores jugando a béisbol, pero el fondo, vean que el fondo empieza a curvarse, porque es una concavidad. Entonces este personaje va mirando esa curva y entonces tiene que levantar la vista hacia arriba, igual que nos pasó a nosotros en ese sueño y a otros personajes. Y al mirar para arriba, pues él sigue viendo cómo se está curvando todo el paisaje y de tal manera que llega a ver pues las casas pues invertidas, es decir, invertidas. ¿Y cómo podrían estar invertidas? Pues sería que el éter pus pues las está empujando y las mantiene así, pero las ves encima de tus cabezas. Y en esa escena siguiente, pues entonces él sale porque va a reunirse para ver a su hija, que ahora ya es una anciana, porque esto también juega con la teoría de Einstein, totalmente para nosotros obnubiladora. Y entonces aquí cuando él sale, pues fíjense, aquí hay una especie de ventana que para nosotros está semejando uno de los vórtices, pero fíjense cómo se va curvando todo el paisaje en forma cóncava. De tal manera que entonces él, acompañando a otro operario que está aquí, esta es la casa que va a visitar, pero fíjense el paisaje, cómo el paisaje se curva. Entonces para nosotros esto es muy claro que están reflejando, no se le puede ocurrir a nadie que no sepa exactamente que está reflejando la Tierra cóncava. Y otra película con la que terminamos es 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Este realizador, pues, en fin, esto ya hemos hablado de él en otros vídeos. Entonces, traemos aquí a colación, esta película fue de 1968, es decir, un año antes, ya estaba preparado toda esta imaginería, vamos a decirlo así, imaginería de imaginación, antes de la conquista lunar que fue lo que se le llama el 1969. Entonces llama la atención aquí esta nave que sale al principio. Para nosotros, como hemos dicho ya, hablando de la rotación y de las ruedas que hemos visto en la película de Dark City y en otras, pues aquí están las dos. Para nosotros está reflejando, pues esta es la estructura del universo, pero de manera tecnológica para adaptarse al universo mediante dos esferoides o dos movimientos circulares. Y eso realmente pues ya estaba, esa tecnología pues ya estaba desde la antigua Sumeria, porque para nosotros estos personajes pues lo que están haciendo es utilizar esa energía. Fíjense que son los cetros, y los cetros tienen una doble rotación, como están viendo, tiene una doble rotación que hace, dijésemos así,
el control de esta dimensión y podemos decir como maravillas de tipo tecnológico, al igual que son las que se están realizando ahora con todo el sistema tecnológico, por ejemplo este que estamos utilizando nosotros para comunicarnos, pero es engañoso y es todo en contra del ser natural realmente, no está hecho para nuestro beneficio y ahora ya muchos terminarán por despertar y ver a dónde, si no están demasiado dormidos, que por desgracia la inmensa mayoría lo está, pues ver que realmente toda esta tecnología ya la tenían desde siempre y esto ha sido épocas anteriores y para el control sencillamente queremos nosotros. Entonces en esa película de 2001, una odisea del espacio, vemos aquí en una de las naves que va como una de las operarias, podemos decir, pues cómo va ella andando y empieza a subir y se va cambiando de posición y rotando todo 360 grados. ¿Y eso por qué? Porque esto es una imagen sencilla, reducida de la concavidad terrestre. Nosotros estamos aquí en esta concavidad. Lo que pasa es que esa concavidad terrestre son 40.000 kilómetros y entonces no podemos percibirla de ninguna manera, pero aquí te lo está reflejando, que ellos saben realmente el que domina todas estas esferas de poder secretas, pues te lo expresan estas películas y dentro de esa misma película pues también ve a un personaje en otra de estas naves que está haciendo ejercicio y entonces fíjense que va desplazándose por una cinta que es cóncava dando vueltas al principio y se refleja, mírenlo, ahí está dando y fíjense se va elevando el suelo en forma cóncava, te está expresando clarísimamente lo que nosotros llevamos tiempo intentando compartir con poco éxito parece ser, cuando es realmente lo más lógico, porque si nosotros venimos aquí en una concavidad, que es la placenta, que es cóncava, al igual que la gruta de Platón, como todas las grutas son cóncavas, pues realmente toda la Tierra y todo el universo, el cosmos, tiene que tener esa disposición. Vemos aquí el personaje, aquí que sigue desplazándose por esta cinta cóncava, pero también tiene un centro. Entonces nosotros queremos decir que este centro, en realidad, en el modelo de la Tierra cóncava convexa, pues estaría representado también por el otro esferoide, el esferoide cielo, que entonces sería convexo en relación con el cóncavo. Y los dos bordes, pues ahí es donde estarían los dos polos, insertándolo todo. Entonces, también queremos decir porque podemos decir, bueno, y eso tendríamos que verlo. Pues nosotros decimos, pues no podemos verlo por dos razones. Primera porque estamos adaptados, estamos en un punto de equilibrio y entonces tendrían que ser distancias muy grandes. Por ejemplo, en 10 kilómetros, como esta es la tabla de curvatura, que es por muchos conocida, en 10 kilómetros pues habría un simple hundimiento de 7,8 metros. Pero en un kilómetro pues serían solamente 12 centímetros. ¿Cómo vas a apreciar tú cuando tú te desplazas en un kilómetro la diferencia de 12 centímetros? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también porque es que existe, que es lo fundamental, existe la tensión entre los dos esferoides. Aquí lo hemos reflejado estos dos esferoides, dándole, está hecho a una escala aproximada de 6.500 kilómetros de radio. Entonces, y poniendo entre los dos esferoides, porque la línea más interior sería el esferoide cielo, y la más exterior sería el esferoide suelo cóncavo. Hemos puesto una distancia aproximada de 200 kilómetros porque de modo experimental por personas ajenas, dijésemos así, o independientes, pues no se ha podido llegar a esa altura de 200 kilómetros. Entonces, en esa disposición, que es la que estamos viendo aquí entre los dos esferoides, pues que es menos de un centímetro, pues esto que equivaldría a 1000 kilómetros. Entonces, fíjense, 1000 kilómetros aquí pequeñitos, si tú lo pones esta línea de 1000 kilómetros recta junto con esta otra, pues es casi totalmente muy difícil de percibir precisamente esa curvatura. Pero sobre todo, es más difícil o imposible porque entre los dos esferoides crean un espacio de tensión que es un plano, y ahí es donde nosotros estamos, en ese plano, y por eso en ese plano pues lo vemos todo recto de modo necesario, pero como totalidad, ya repetimos, pues la Tierra no es plana, tiene que ser así curva
y con este modelo de la Tierra geocéntrica toroide. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento